Hola, soy Francisco Muro, bienvenido a mis netas corporativas. El día de hoy el tema es bien sencillo. Aspiro a ser el jefe. Cuando yo te digo mis netas corporativas es porque es desde la experiencia que yo he vivido. Pero algo muy importante que te quiero recalcar es que todo lo que yo te platique, te cuente, te diga, no es solamente sobre una opinión de algo que yo crea que sucede. Es sobre algo que yo haya vivido y desde ahí te lo cuento. No quiere decir que es la santa palabra, pero es desde mi trinchera de experiencia, mi neta, ¿verdad? Mi neta en este ambiente del mundo corporativo. Y en este primer tema de quiero ser el jefe o aspiro a ser el jefe, te voy a platicar un poquito. Cuando tú eres muy joven, como que a veces no está uno muy preocupado de ese momento en el que a lo mejor te hagas jefe. Y déjame decirte algo. Cuando estás dentro de una organización, en tu carrera profesional, quizás el momento más importante y trascendente de tu vida es ese momento en el que pasas a una posición de manejo de personal, la primera que tengas. Siempre que una persona tiene ese cambio, tiende a recordar quién fue el jefe que le dio esa oportunidad. Porque, pues en algún momento alguien te da la oportunidad de ser jefe cuando nunca has sido, ¿verdad? Y si tú eres capaz de capitalizar ese momento y ese aprendizaje, es muy probable que de ahí empiece una nueva etapa en tu carrera profesional. O sea, podríamos decir un antes y un después. Yo siempre digo que dentro de una organización se dividen los colaboradores en dos. Por un lado los que no manejan personal y por el otro lado los que sí manejan personal. Entonces, bueno, ¿qué sucede entonces cuando uno se da cuenta que va a llegar a este puesto y a veces llegas a este puesto en los primeros años que llegas, que eres muy joven, ¿no? La primera ocasión que llegas. Y no estás como muy preocupado por ciertas cosas. Entonces, que créeme que yo te lo digo siendo alguien que anduvo súper fachoso, en patineta, con pelo largo, con pantalón de pata de elefante, con camisas desfajadas y todo este rollo, ¿no? Entonces, créeme, incluso te podré decir que hoy sigo teniendo algo en mi sangre de ese tipo de personalidad, medio skate o medio escato, si le quieres decir, ¿no? Bueno, pero cuando te das cuenta que tienes que trabajar y te metes a una empresa y te empiezan a meter un poquito el tema de la disciplina, pues llega un momento en el que te das cuenta que pues si quieres ganar mejor, pues tienes que aspirar a ir subiendo de puesto. Entonces, tomas el puesto de liderazgo y esperas que muchas cosas sucedan, porque cuando tomas ese puesto tienes un montón de dudas y tienes un montón de incógnitas de cómo manejarte, luego de los que eras tu compañero y ahora vas a ser su jefe, van a pensar que si los regañas o les llamas la atención o les pides algo, pues van a pensar que se te subió y tienes como un montón de cuestionamientos. Aquí lo primero que te quiero decir es que mientras tú no eras el jefe y reportabas con alguien más, entonces tú tuviste que haber cuidado mucho esa etapa. Hacerte el hábito de no hablar jamás mal del jefe, ni de nadie, pero en este caso hablando del jefe. Porque si tú promueves eso, de hablar mal del jefe, pues con qué cara tú evitarías que la gente no hable de ti cuando tú estés en esa posición. Entonces, si quieres ir como así que preparando ese camino, labrando ese camino, tendrías que ser muy consciente que de principio entiendas que eso no te va a llevar a nada, sobre todo en un futuro. Entonces, ser una persona que respeta mucho a las personas que están en las posiciones de liderazgo, al líder actual, entonces siempre va a hablar muy bien de ti y te va a permitir que cuando llegues a una posición de manejo de personal, pues ahora sí que tengas un poquito más de la cara, ¿verdad? De autoridad moral para decir, pues yo también aspiro a respeto, porque yo respete, eso te diría como un tema importante. Luego bien, eh, después viene ese momento en el que para poder llegar ahí a lo mejor tuviste que pasar por una entrevista. Entonces te voy a hacer una reflexión. Imagínate que tú estás en una empresa donde la vestimenta es como así, relajadona, y todos los días te vistes así. Y a lo mejor el día que estás en una entrevista donde vas a aspirar a una posición de liderazgo, tú decides hacer un ajuste en tu vestimenta, lo cual no está mal. A lo mejor le subes una rayita y dices, oye, pues es una entrevista, es un proceso de selección, entonces te formalizas un poquito para esto. Pero a mí me llegó a suceder que de repente yo veía gente trabajando, porque estoy acostumbrado a trabajar con gente muy joven, que los veía con cierto estilo, sin decir ni bueno ni malo, pero cierto estilo muy relajado, eso sí, a lo largo de todas las semanas, ¿no? Como siempre es una manera de vestirse.
Y luego llega un proceso de selección y me toca entrevistar a la persona y viene y llega de traje, cuando ahí nadie se viste de traje en ese momento. Entonces, cuando llega esa persona a entrevistar, no solamente llega vestida de traje, sino incluso llega hablándome de una manera en la que nunca lo había escuchado hablar. Entonces, empieza a hablar de cierta forma como demasiado rígido y vestido así. Y entonces yo digo, mi impresión obviamente que la que tengo es que esta persona pues se está forzando a ser como cree que tiene que ser, que tiene que elevar el nivel de seriedad y el nivel de formalidad. Y una parte de eso es verdad, porque te adecuas a las circunstancias. Pero de eso a que te pases a un extremo y seas una persona pues que no venía siendo, entonces termina siendo algo que para el entrevistador que te conoce, sobre todo cuando te conoce, pues es confuso porque dices, esta persona no está siendo tan auténtica. Podrías haber sido tú mismo y simplemente elevas una rayita más el tema de la vestimenta, y a lo mejor obviamente podría ser que cuides un poquito más tu desenvolvimiento verbal y de la manera en la que hablas, ¿no? Para no salir tanto, pero sin dejar de ser tú. Entonces, vamos a resumirlo en 4 consejos que yo te digo si en algún momento aspiras a ser el jefe. Número 1, tendrías que ser congruente. O sea, si tú crees que a lo mejor si nunca has sido jefe, o incluso a lo mejor tienes un primer rango de jefatura, y aspiras a tomar una posición de liderazgo o una de mayor liderazgo, lo mejor que te puede pasar es que antes de que llegues a ese momento, empieces a actuar y a proyectarte dentro de tu organización como si ya tuvieras el puesto. O sea, te involucras en más cosas, eres más proactivo, tienes más iniciativa. O sea, tratas de incluso de verte más en todos los términos, a lo mejor hasta de apariencia, de desenvolvimiento, de expresión verbal, de manera que cuando las personas que tienen esta decisión te vayan conociendo, te vayan viendo como que si ya tienes ese perfil. ¿Ok? Ese sería el número 1. El segundo tiene que ver justamente con el tema que te mencionaba ahorita. O sea, tu apariencia, sí, pero también tu comportamiento hacia los otros. Porque normalmente las personas que no están preocupadas por esto, pues tienden a ser más bromistas, más criticones, más grilleros, no se preocupan tanto de estar hablando mal del jefe y este tipo de cosas entre su círculo de confianza. Entonces te diría que ese segundo aspecto de cuidar todos estos elementos sería como muy importante. El tercero, la verdad es que nos encanta, iniciativa y proactividad en un colaborador. Que seas una persona que tiende a, yo me encargo, mándamelo a mí, si quieres, yo lo hago. Tener esa iniciativa y ser proactivo es algo que todo jefe agradece en un colaborador. Entonces es un muy buen tip que te podría decir. Y finalmente, pues aprender a relacionarte con tus superiores. O sea, si tú aspiras a ser el jefe, tienes que aprender a relacionarte con ellos desde antes, porque si no, la persona con la que podrías reportar no alcanza a sentir esa empatía solamente en la entrevista, termina siendo muy corto el tiempo. Entonces, estoy hablando cuando son promociones internas, sí puedes ir labrando esa relación, y no estoy hablando de que hagas la barba, estoy hablando de que aprendas a relacionarte en lo que se necesita en ese ambiente, en ese nivel, en el tipo de urgencia, en el sentido de las prioridades, y que te empieces a sentir más cómodo dentro de ese ecosistema de los jefes, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a cerrar esta cápsula. Te mando un abrazo, sígueme en mis redes sociales. Hasta luego.